Dios creó al hombre para que viviera eternamente y fuera eternamente feliz. Pero también le dijo, el día que comieres de este fruto, si lo haces, morirás. Porque, como nos dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. El hombre pecó y como consecuencia se enferma, se muere, pero Dios no se queda conforme con esta situación. No se queda de brazos cruzados, así que crea una solución. Nosotros tenemos una condena de muerte, porque lo hemos hecho mal. Hemos pecado, nos hemos apartado de Dios. Pero Dios crea una solución para esta situación. Y en esa solución aparece Cristo, que es una persona de la divinidad que decide venir a pagar el precio, y el Padre mismo lo ofrece. Decide venir a llevar nuestras enfermedades y a devolvernos la vida eterna. Viene a pagar por el mal que nosotros hemos hecho y viene viviendo una vida perfecta para podérnosla aplicar a nosotros. Mi perfección en lugar de, dice Jesús, en lugar de vuestra imperfección. Mi pureza en lugar de vuestra impureza. Mi muerte en lugar de vuestra muerte. Y por esa muerte la vida. Y de eso vamos a hablar hoy. Es difícil a veces entender que por lo que haya hecho otro a mí me va a beneficiar o perjudicar. Pero es así. Ya nos pasa al nacer. Cuando nosotros nacemos, estamos recibiendo algo que no hemos fabricado. No hemos fabricado nada porque realmente estamos naciendo, pero ya venimos con defensas que no hemos producido nosotros. Son defensas de nuestra madre. De la misma manera, Cristo nos aporta las defensas que necesitamos para vivir eternamente aquello que habíamos perdido. Mi amigo Eloy un día me dijo, Jesús me cae muy bien, pero Dios el Padre ya no me cae tan bien. El enemigo distorsionó la imagen del Padre y hoy también la de Jesucristo. Hay muchas películas que lo presentan de forma ridícula, que lo presentan muy mal. No quiero abundar en esto porque ya es conocido de la gente. Los evangelios presentan a Cristo de distintas maneras, siempre coincidentes, pero cada uno desde un punto de vista. Por eso nos dan una imagen de Jesús más auténtica, más real, porque no es del punto de vista de uno, ni del otro, ni del otro. Está hecho en 4 dimensiones, podríamos decir. Entonces, algunos describen el nacimiento de Jesús, hombre, según las profecías. Es decir, presentan sobre todo las profecías para demostrar que Jesús vino tal como estaba predicho. El Mesías judío, lo que los judíos estaban esperando, porque en aquella época el pueblo judío era el que tenía que recibir en primer lugar la palabra de Dios, que luego como pueblo, no como personas, como pueblo lo rechazó. Lo rechazaron sus dirigentes y la mayor parte del pueblo. Solo un pequeño grupo lo aceptó. Entonces sucede algo. Durante muchos años había 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas.
Pero el último de los evangelios tardó en escribirse. Cuando ya el evangelio, cuando ya el mensaje de Cristo se había distribuido por una parte importante del mundo no judío, del mundo gentil. Y es el evangelio de Juan. Es Juan al que Dios inspira para atreverse, no contemporizar con los judíos, que a lo mejor la idea de presentar al Mesías como Dios, como Hijo de Dios, podía chocarles mucho de entrada. Él no contemporiza y lo revela como el Dios que vino de arriba. Así como los otros evangelistas están hablando que nació y siguiendo las genealogías, viene de atrás, de abajo. No, Juan lo presenta. En el principio era la palabra, el verbo. Era la palabra. Y la palabra era Dios, era una parte de Dios. Como ahora lo que yo os estoy diciendo es una parte de mí. La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios desde el principio. El poder creador. Y la palabra misma era Dios. Y la palabra se hizo hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y aparece como la divinidad implicada en el rescate del hombre, del ser humano. Cuando digo hombre, digo ser humano, porque hoy puede haber algunas susceptibilidades. Estamos hablando del ser humano, hombres, mujeres. Los evangelistas, los otros tres evangelistas, los sinópticos, lo presentan como muy humano, haciéndolo creíble para los judíos. Pero Juan, en el principio, era el verbo y el verbo era Dios. Y este verbo fue Jesús, que vino y habitó entre nosotros. Yo no puedo hablar del Padre, no puedo hablar de Dios Padre, sin hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque es su imagen, su sustancia. Dice en el libro de Hebreos, que en el capítulo 1 y el versículo 3, que el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real. Y es el que sostiene todas las cosas, toda la creación que fue hecha por Él, con su poder y sobre todo con su poderosa palabra, que es lo que Dios usó para crear. Felipe tenía algunas dudas. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si tú nos dices cómo es el Padre, ya nos llega, porque es lo que necesitamos. Como él hablaba de mi Padre, Padre nuestro, una forma novedosa, no porque antes no se haya hecho, sino por la forma en la que Jesús se refería a su Padre. Y Felipe le dijo: pues queremos conocer al Padre, muéstranoslo, ¿cómo es el Padre? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo estoy hablando no las hablo de mí, es el Padre el que produce este efecto en mí. En este momento estoy en carne humana y Dios está morando en mí. Esto que como humanos nos resulta difícil entender, sí lo podemos entender si decimos: las serpientes hablan. No. Entonces, ¿cómo una serpiente le habló a Eva? Porque estaba Satanás dentro y era el que estaba utilizando la serpiente. Cristo vino como un hombre frágil como somos todos los humanos, pero buscó constantemente la relación con el Padre hasta que el Padre moraba en él y hacía las obras. Dios se hizo hombre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las mismas obras. Estas son las obras de Dios.
Y Cristo también dijo, en el mismo Evangelio de Juan, es un Evangelio precioso. Todos lo son, pero el Evangelio de Juan tiene algo. Al igual que las epístolas de Juan, que están cargadas de amor. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, yo soy la puerta. El que quiera llegar a Dios tiene que llegar por medio de mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el medio. Ninguno viene al Padre sino por mí, dijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Está claro, yo no puedo hablar de Cristo sin hablar del Padre. He venido para revelar su gloria. He venido, ¿qué es la gloria de Dios? Es su carácter. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios aparece delante de Moisés. ¿Y qué exclama Moisés? Misericordioso y piadoso. Es decir, se va al carácter. La gloria de Dios es su carácter. Su gloria es su amor, porque Dios es amor sobre todas las cosas. Nosotros no necesitamos de méritos para apaciguar al Padre. De hecho, la palabra méritos no aparece en la Biblia referida a la salvación. No nos ama Dios gracias a que Cristo murió, sino que Él dio a Cristo para que muriera porque nos ama. Y esto es muy importante. Dice Jesús, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama. Y también dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida por vosotros. Es decir, no aplaqué la ira del Padre. El Padre pagó la cuenta porque es un Dios justo y no anda haciendo chapuzas legales. Dios, si hay que pagar algo, lo va a pagar. Y lo pagó de la forma más cara, dando lo más querido, dando a su Hijo para que muriera por nosotros y viva con nosotros. No amamos a Jesús para apaciguar al Padre, sino para revelarlo. Nosotros amamos a Jesús y el amor a Jesús transforma nuestro carácter y de esa forma vamos a revelar a Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Juntos, la divinidad obraron la reconciliación. Porque dice en 2 de Corintios la palabra de Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La divinidad entera, el Espíritu Santo, para que hizo la posibilidad de que pudiese ser concebido. El Espíritu Santo lo ungió para empezar su obra y trabajó constantemente dentro de él. Dios estaba trabajando por medio del Espíritu Santo dentro de Cristo para hacer las obras. Y Dios estaba en Cristo, la plenitud de la divinidad estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo lo reconcilió? Por medio de su muerte, por medio de su sufrimiento. Si nosotros meditáramos en este hecho, nuestra vida cambiaría. La hora de las tinieblas, después de la gran decisión que le costaría sudar sangre, la traición de uno de sus apóstoles, la huida de los otros 11 y la negación de uno de sus íntimos, después de una noche de gran sufrimiento. 2 veces tuvo que ir ante Anás y Caifás, 2 veces ante Pilato y Herodes. Las burlas, los escarnios, le escupieron, lo abofetearon,
le pusieron una corona de espinas, lo golpeaban con una vara, lo azotaron 2 veces con látigo, lo cargaron con una cruz pesadísima. La llevó, después de estar tan destrozado de toda la noche, la llevó unos pocos pasos, pero por causa de la sangre perdida y el excesivo cansancio y el dolor, cayó desmayado al suelo. Cuando recuperó el sentido, nuevamente colocaron la cruz sobre sus hombros y lo obligaron a avanzar. Vaciló unos pocos pasos mientras cargaba la pesada cruz y entonces cayó al suelo como si estuviera sin sentido. Al principio lo creyeron muerto, pero finalmente recuperó el conocimiento una vez más. Los sacerdotes y dirigentes no manifestaron la menor compasión por sus sufrimientos, pero se dieron cuenta de que era imposible llevar un paso más a ese hombre, la cruz, ese instrumento de tortura. Mientras pensaban que podían hacer, apareció por allí un hombre, Simón, un cireneo, que venía en sentido contrario y se encontró con la multitud. Probablemente se compadeció de él y lo agarraron, lo tomaron y entonces, a instancias de los sacerdotes, lo obligaron a llevar la cruz de Cristo y lo crucificaron. ¿Sabéis? Los fuertes vencen matando, pero Cristo venció muriendo. Cuando Él murió, se rasgó el velo de arriba a abajo. Quiere decir, Dios mismo fue el que rasgó el velo. Y entonces queda abierta la comunicación entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre la divinidad y la humanidad. Porque la divinidad y la humanidad, juntas en Cristo, porque era hombre y era Dios, se rasgó, se murió, y al morir, nuestro camino hacia el Padre está hecho, hacia la divinidad. Quedó pagado el precio por nuestra vida eterna, por la vida eterna para el ser humano. Abrió el camino al lugar santísimo, Hijo del hombre e Hijo de Dios, la resurrección y la vida. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo recuerdo que hacía poquito que había muerto mi madre. Pasábamos con mis sobrinitas paseando por cerca del cementerio y hablaban de la abuelita. Yo le dije, Tati, no te preocupes, la abuelita va a resucitar. Hoy no la tenemos aquí, pero la veremos. Y me dijo, me cuesta, era una niñita de 12 años, dijo, me cuesta mucho creer en la resurrección. Es que a los seres humanos nos cuesta creer en la resurrección, porque solo estamos acostumbrados a creer en lo que vemos. Solo podemos creer en lo que vemos. Pero Cristo dijo, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. La resurrección da sentido y crédito a la obra de Cristo. Da sentido y crédito a sus palabras. Y también da sentido a nuestras vidas. Da sentido a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Bueno, hemos creído en algo que no es cierto. Pero si resucitó, somos los más afortunados de los seres. Porque en Él, en su vida,
en sus promesas, en su resurrección, está el mayor de los tesoros, nuestra esperanza, la vida eterna, el sentido de esta vida. Aunque nuestro cuerpo se esté deteriorando, el que cree va claramente a más. Aunque se esté muriendo, una persona puede estar con el gozo con el que murió Luis. Hablábamos de él el otro día, Luis de México, que murió con la paz del cielo, sabiendo que estaba en las manos de Cristo, que iba a resucitar, que iba a cerrar los ojos y los iba a abrir, porque no habrá pasado el tiempo. Inmediatamente al abrir los ojos se encuentra ya con la segunda venida de Cristo y se encuentra siendo arrebatado y yendo al cielo a encontrarse con Él. Aunque muera, ¿qué es eso comparado con lo que nos espera? Cuando despierte, me voy a encontrar allí con mi abueliña, con mi madre, con mis amados y sobre todo con Jesús, mi Salvador, que tanto me amó, que lo dio todo por mí y que me va a acompañar por la eternidad, porque Él prometió que su naturaleza humana la llevará por la eternidad. Es maravilloso, es casi increíble, es tan difícil de que pueda entrar en nuestra mente tanto amor. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios guarda para nosotros. Decía un amigo mío, hoy cuesta menos creer en las profecías, porque vemos como el fin del mundo se está acercando a pasos agigantados. Hoy ya no lo dicen los creyentes solo, ya hasta los científicos dicen que el mundo no puede tener para mucho. Pero si alguien lee la Biblia, si alguien lee las señales, que aquí las podéis encontrar en esta Biblia, las señales del tiempo del fin, que hay un apartado, pues bien, si yo leo las palabras de Jesús que me dice en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Se lo estaba diciendo a los discípulos que estaban tristes porque Él se iba, pero nos lo dice a nosotros, porque estamos tristes, porque estamos en un mundo de maldad. Y nos dice, no os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y seré vuestro hermano mayor, vuestro rey, vuestro padre, vuestro amante salvador, vuestro mejor amigo, y viviremos juntos por la eternidad. ¿Sabéis? De todos modos, como Cristo murió, así nosotros hemos de morir al yo y al viejo hombre. Y como Cristo resucitó y nosotros debemos resucitar a una nueva criatura, a una nueva vida en Él, a una semejanza con Él. Como Cristo era uno con el Padre, así nosotros debemos ser uno con Cristo. Y así también seremos uno con los demás, con los hermanos. Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Hizo la parte más dura, más difícil, el misterio de la redención. Cuando observo la grandeza de la creación, cuando miro lo grande que es Dios, cuando veo todo, veo la tierra como algo que ni se ve al lado de todo el universo, digo yo, bueno, ¿qué es el hombre para que tengas de él, como decía el salmista, que tengas de él misericordia, para que te acuerdes de él? No lo puedo entender, Señor, porque el creador de todo esto
se haya preocupado y arriesga tanto por unos seres tan pequeños y tan poco agradecidos. Pero voy a terminar contando la historia de un niño que se llamaba Ricardo. Su mamá le dijo: mira, Ricardo, por favor, ¿me puedes limpiar los zapatos, que estoy muy ocupada y tengo prisa? Y el niño, con todo cariño, limpió los zapatos de la madre y se esforzó y lo hizo muy bien. Y la madre, cuando se fue a poner los zapatos, vio que estaban limpísimos y que estaban brillantes. Ni ella los podría haber hecho mejor. Y agradecida le dijo: toma, hijo. Y le dio una monedita. Y el hijo quedó sorprendido. La madre se fue, hizo lo que tenía que hacer, volvió. Y cuando llegó a casa, se fue a poner sus zapatillas, como hacía siempre al entrar en casa, como a mí me obligan a entrar en casa también. Y se fue a poner sus zapatillas de entrar en casa y estar por casa. Y se encontró con que algo que se había entrado en la zapatilla, ¿qué es esto? Y metió la mano y vio que era un papelito. Abrió el papelito y dentro había la moneda. Y en el papelito estaba escrito: lo hice por amor. Lo hice por amor. Cuando vamos a Dios, hagámoslo por amor. Si meditamos en lo que Él hizo por nosotros, no tendremos otra salida sino amarlo o rechazarlo. Pero el amor de Dios es el que nos transforma. Recordemos cuánto sufrió por nosotros y nos enamoraremos de Él. Eso es lo que deseo para ti.